la disruptiva experiencia de Incamos. Este emprendimiento social de triple impacto colabora con las comunidades altoandinas de Perú para generar nuevas fuentes de ingreso sostenible a través de la cosecha y exportación del musgo blanco. Démosle un caluroso aplauso a su coordinador de Administración e Impacto, el señor Juanjo Ladines, quien nos compartirá cómo logran mejores plantas y mejores comunidades. Bienvenido, Juanjo. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar, de todas maneras, quisiera agradecer a todo el equipo de la Universidad Continental por esta invitación para poder conversar un poco sobre el trabajo que llevamos haciendo con el tema del musgo blanco. Siempre es un privilegio poder hablar con personas sobre lo que estamos haciendo, el impacto que se está realizando y sobre todo en el marco de lo que se viene haciendo aquí en la Universidad Continental. Realmente que sí, se disfruta muchísimo. Así que muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Y para comenzar el día de hoy, quería empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes cuando escuchan la palabra Perú? Tomen su momento, piénsenlo. Me imagino que hay muchas cosas que se les pasan por la cabeza, muchas diferentes imágenes, recuerdos, temas que se les pasan por la mente, pero estoy muy seguro que para la gran mayoría de ustedes, esta es una de las primeras imágenes, si no la principal, que apareció en su cabeza. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Este atractivo turístico es una zona de pura belleza, de pura magia, es un lugar extremadamente increíble. Anualmente miles de turistas vienen a nuestro país para poder visitarlo y definitivamente que es una de las razones que hacen que todos los peruanos nos sintamos muy orgullosos de nuestra cultura y de nuestra tradición. Lamentablemente, hay un lado del que no se habla mucho en realidad de cosas que suceden dentro de esta región. Un lado que no es tan mágico, no es tan hermoso. Y esa es la cruda realidad que viven las comunidades que se encuentran ubicadas en la región altoandina de nuestro país. Las personas que viven en las comunidades altoandinas de Perú se encuentran en una situación de pobreza extrema en su gran mayoría y con un acceso muy limitado a recursos básicos. Estamos hablando de personas que viven en zonas muy agrestes, con un clima muy intenso y que tienen que estar lidiando con esto durante todo el año. Son personas que tienen un acceso muy limitado a oportunidades para poder generar ingresos y en la gran mayoría de los casos se manejan con sus cultivos tradicionales, que suelen ser normalmente la papa. Pero como muchos de ustedes saben, la papa es un cultivo que no deja mucho margen y que es muy voluble a los cambios del mercado, lo cual significa que estas personas que ya están en una situación vulnerable están en riesgo de poder quedar en una situación aún mucho más vulnerable. Entonces, salta una pregunta viendo toda esta situación tan complicada. ¿De qué manera estas personas podrían estar generando mayor cantidad de ingresos? Querido público, les presento al musgo sphagnum. Musgo sphagnum, Sphagnum magellanicum, con nombre científico, musgo blanco también conocido, que es una planta, bueno, no muy conocida realmente. Me gustaría que levanten la mano si alguien lo conoce por acá. Para quienes están en la primera fila y no tengan que voltear, nadie levantaba la mano. Y eso es algo normal porque no es una planta muy conocida, lamentablemente, pero realmente es una planta fascinante. El musgo sphagnum crece solamente en ciertas partes del mundo, Perú es una de ellas. Y acá lo encuentras a partir de los 3.200 metros sobre el nivel del mar en la zona noreste de la cordillera de los Andes, justo en la zona donde se encuentran ubicadas estas comunidades altoandinas de las que estábamos hablando hace un rato. El musgo sphagnum tiene una demanda muy alta en el mercado internacional por las tres propiedades que podemos ver en la parte de acá. Retiene hasta 20 veces su peso en agua, es un antibacteriano natural y funciona como un absorbente de metales pesados. Estas propiedades hacen que el musgo tenga una variedad súper interesante de diferentes usos. El principal es su uso como sustrato para el cultivo de orquídeas y otras plantas que requieren altos niveles de humedad. Si alguien tiene orquídeas en su casa, definitivamente que mezclar el musgo blanco es lo mejor que le pueden dar a sus orquídeas, así que me pasan la voz cualquier cosa. Se puede utilizar para temas un poco más experimentales como jardines verticales y paredes verdes, que se ven increíbles. Funciona para kokedamas, quienes la conocen en realidad son bellas, o para poder hacer carteles vivos. Y yendo un poco más a los usos que podríamos decir
experimentales. Por sus propiedades naturales, el musgo funciona como un filtro de agua 100% natural, que no requiere ninguna clase de activación química, simplemente por sus propiedades filtra agua, tanto a nivel piscinas y spas, como esta de la izquierda, como lo que tenemos ahí a la derecha, que es uno mucho más industrial. Entonces, con todo esto que estamos viendo acá, definitivamente que el musgo, planta increíble, las comunidades lo tienen cerca, definitivamente que se presta a poder ser una muy gran alternativa para ellos. Lamentablemente, las comunidades en su gran mayoría desconocen de estas propiedades que tiene el musgo. Para muchas de estas comunidades, el musgo es simplemente una mala hierba que no tiene ninguna clase de función y en el mejor de los casos simplemente lo dejan de lado sin prestarle mucha atención. En el peor de los casos, lamentablemente, hacen la práctica de la quema. Si ven en esta foto, no se nota 100% del todo, pero hay toda una zona, es más, para que vean bien, toda una zona en la parte de acá, que se ve en el cerro que está de color gris. Eso que están viendo en esa parte, lamentablemente, es una zona de musgo que fue quemada por las comunidades. Pero esta es una práctica que las comunidades realizan no por una falta de cuidado del medio ambiente, no porque no les interese en realidad preocuparse, sino porque para ellos la única forma que tienen en su mente en el momento de poder generar más recursos es poder cultivar más plantas. Cualquier zona que tenga espacio libre tiene que ser utilizada para poder maximizar sus ingresos. Por ende, el musgo, que técnicamente para ellos no tiene valor, es quemado para liberar esas zonas para sus cultivos de papas. Esta práctica no solamente genera un daño muy fuerte al medio ambiente, sino que la quema destruye los nutrientes naturales de la tierra. 2 o 3 cultivos de papa después, esa tierra queda prácticamente infértil durante muchísimos años, tienen que pasar al siguiente lote de musgo y se transforma todo en un círculo de quema y destrucción que nace de la gran necesidad que tienen estas personas de poder generar ingresos. Adicionalmente a esto, las comunidades también están enfrentando, como también lo escuchamos en una de las preguntas que hicieron anteriormente con el tema del cambio climático, los efectos del cambio climático se sienten alrededor de todo el mundo y principalmente en estas zonas altoandinas. Las comunidades trabajan muy pegadas con el tema de las lluvias para poder plantar y cultivar y cosechar sus plantas. Y el hecho de que ahora las lluvias sean cada vez, inician más temprano y duran más tiempo y sean más intensas, cambian absolutamente todo lo que ellos tienen como posibilidad de poder hacer durante el año. Otro tema que también estamos viendo y que es muy marcado es el uso excesivo que existe de químicos dentro de la industria del agro. Los químicos en muchos casos ayudan a poder obtener resultados mejores a corto plazo, pero terminan siendo una contaminación muy grande de los cultivos a largo plazo y dañan el ecosistema natural hacia adelante de una manera muy grande. Este tipo de cultivos, si fueran trabajados con el musgo blanco, ya no sería necesario que se esté utilizando químicos. Entonces, hemos visto ahora que tenemos 4 problemas principales que son los que enfrentan esas comunidades altoandinas. Y estamos viendo que el musgo blanco directamente funciona como una forma de poder mitigar y corregir y arreglar en realidad estos problemas. ¿Qué es lo que estaba faltando en toda esa ecuación? Faltaba un modelo que haga que la cosecha y producción del musgo se pueda realizar de una forma sostenible, pero que a la vez genere un impacto positivo y un beneficio correcto para todas las personas involucradas. Y es ahí donde entramos nosotros. Incamos es un emprendimiento social que nace en el año 2010 y que se dedica a la producción y exportación del musgo blanco al mercado internacional con un modelo que incluye directamente a las comunidades altoandinas de nuestro país como sus cosechadoras únicas de materia prima. Básicamente lo que nosotros hacemos es contactar directamente a las comunidades, hacer toda la ruta para poder llegar hacia donde están ellos, conversar con ellas y concientizarlas sobre la importancia del musgo, no solamente como una fuente de ingresos adicional para ellos, sino también como una parte clave del ecosistema natural de la región. Les capacitamos en la forma correcta de poder cuidar la planta y de cómo preservarla de una manera sostenible y cómo cosecharla de una forma sostenible. Les brindamos a las comunidades todas las herramientas que necesitan para que puedan hacer la cosecha de la forma más eficiente. Y con todo esto ya realizado, las comunidades tienen la oportunidad de poder volverse nuestras cosechadoras de musgo blanco. Básicamente, la comunidad cosecha el musgo y nos lo vende, nosotros lo procesamos y lo mandamos al mercado internacional, creando una conexión directamente
entre las comunidades y los clientes internacionales que no existía en el pasado, con un producto que básicamente para ellos era una mala hierba. Nuestro modelo está basado en 4 pilares principales, que es el mercado con la demanda, obviamente, las comunidades que trabajan en el tema de la cosecha, el Estado que se encarga de hacer el control y la supervisión correcta de esta materia prima, y nosotros como la empresa con el proceso, encargándonos de supervisar que todo se esté realizando de una forma correcta, sostenible y asegurando que todas las personas que estén involucradas tengan el beneficio que les corresponde. Como una referencia al cierre del año pasado, cerramos ventas al mercado internacional vendiendo a 14 clientes en 3 continentes de nuestro planeta, con ventas superiores al $1.300.000 y exportando cerca de 202 toneladas de musgo peruano al mercado internacional. Actualmente nosotros nos encargamos exportando el musgo a lo que se le llama el mercado industrial. Básicamente estamos hablando de empresas que utilizan el musgo como sustrato para sus procesos de producción, pero esto también se puede utilizar como temas decorativos, que ya lo habíamos visto anteriormente, en la parte de purificación de agua y la purificación de metales pesados. Esos 3 mercados son algunos que nosotros estamos explorando para poder ir ingresando poco a poco, pero con las ventas que estamos haciendo que les comentaba antes y considerando el tamaño que tienen estos mercados a nivel internacional, la oportunidad de crecimiento que tiene nuestro modelo es muy alta, siempre y cuando podamos continuar trayendo más comunidades de diferentes zonas que se unan a la cadena de cosecha. Ahora, algo obviamente que es muy importante cuando estamos trabajando con un producto que es natural es el tema de la sostenibilidad. Y para nosotros la sostenibilidad es un factor crucial dentro de todo el modelo. Como una referencia en la parte de acá, el año pasado fueron 209 toneladas aproximadamente que estuvimos moviendo y proyectamos estar botando 245 el próximo año con un incremento casi llegando a los 300 para el 2025. Obviamente que esto se ve como un salto muy fuerte en ese lado y cae la pregunta, ¿de qué manera lo vamos a mantener sostenible? ¿Cómo es que vamos a hacer que esto funcione correctamente a futuro? Desde el año 2010 hasta la fecha, nuestro equipo ha venido haciendo visitas exploratorias a diferentes regiones altoandinas para poder verificar cuánto musgo y cuánta biomasa que existe. Como pueden ver acá, la cantidad de biomasa que existe en nuestro país es increíblemente enorme. Tenemos muchísima biomasa. Pero quien se encarga de supervisar esta biomasa principalmente es CERFOR. CERFOR maneja todos estos controles, tiene toda la información y son ellos quienes dan la autorización de cuánto musgo es el que puede estar siendo trabajado. En cualquier momento regular es aproximadamente 1/6 de la biomasa disponible en todo momento que se encuentra lista para poder ser trabajada con los planes de manejo, que son las autorizaciones de CERFOR. Y nosotros estamos trabajando en desarrollo aproximadamente con la mitad de esos planes de manejo que nos ayudan a cubrir toda nuestra producción. Esto de acá es algo que a nosotros nos es muy importante tenerlo en consideración, a pesar de que los números de todas maneras cubren lo que la biomasa que tenemos, cubre la cantidad expectativa que tenemos de crecimiento. De todas formas que ponemos muchísimo enfoque en mantener la sostenibilidad como una parte crucial y tanto trabajarla en conjunto con CERFOR como con las comunidades. Pero el corazón de todo el modelo y de todo el trabajo que estamos haciendo, como siempre lo repetimos, son las comunidades. Para nosotros en realidad no lo tomamos a la ligera cuando decimos que sin las comunidades altoandinas Incamos no existiría, porque nosotros no tenemos una cuadrilla de cosechadores, no trabajamos con jornaleros a quienes mandamos a cosechar. Las comunidades son quienes se encargan de hacer este proceso porque para nosotros ellas son las guardianas de las tierras, son sus plantas, conocen en realidad cómo funcionan, saben cómo tratarlas, son las expertas en este lado. Entonces es lo más inteligente que podemos hacer, dejar encargado esta parte tan crucial del proceso en personas que sabemos que lo van a estar haciendo de forma correcta y brindarles todo el apoyo para que se pueda hacer de manera más eficiente. Y el impacto que el trabajo del musgo haya tenido en las comunidades desde el 2010 hasta la fecha es realmente increíble. Pero estas 2 fotos que ven acá son de 2 historias en particular que para mí resuenan muchísimo y siempre las tengo muy marcadas. En la izquierda tenemos a Soraya. Soraya es de una comunidad que se llama Curimarca. Ella hace muchos años tuvo un accidente que la dejó con una discapacidad que limitaba enormemente su capacidad para poder estar moviéndose.
Soraya, como todas las personas de las comunidades, estaba muy acostumbrada a hacer sus trabajos, a hacer sus labores, a ser una parte activa del trabajo de su familia. Y el hecho de tener una discapacidad la hizo sentirse no solamente como una limitación en el trabajo que podía hacer, sino como una carga activa para su familia. Soraya entró en una etapa de depresión muy profunda y estaba en una situación muy complicada. Cuando la comunidad de Curimarca decidió comenzar a trabajar con el musgo y la familia de Soraya decidió también trabajar con el musgo, Soraya tomó la decisión de transformarse en una limpiadora. Básicamente, la familia cosecha el musgo y lo baja a la casa y se lo deja a Soraya, y Soraya, en la posición en la que está, puede ir separando el musgo, sacar las hojas, las ramitas, cualquier impureza que pueda estar bajando la calidad del producto. Y para nosotros quedó marcadísimo que todo el musgo que venía de la casa de Soraya era el musgo de la mejor calidad que podíamos estar encontrando. Y siempre que un cliente nos pide alta calidad, Soraya en Curimarca está ahí para poder estar trabajándolo. Y por el otro lado, la joven que está ahí a la izquierda es Fiorella. Fiorella tiene 18 años, recién cumplidos hace muy poco, y ella es de una comunidad que se llama Tambillo. Fiorella lleva trabajando con el musgo ya desde hace un tiempo, al igual que varias personas de su familia, y para ella el musgo funciona no solamente como una fuente de ingresos, sino también para poder generar recursos para poder pagar sus estudios de enfermería. Tambillo no tiene posta médica, no tiene profesionales de la salud, y su sueño es poder llevar esos conocimientos y transformarse en la enfermera de su comunidad para poder llevar un servicio con el que actualmente no cuentan. Y así como ellas dos, tenemos a muchísimas personas más dentro de las casi 16.000 personas que han sido directamente impactadas por nuestro modelo durante los últimos años en más de 60 comunidades participantes, incrementando sus ingresos en más del 27% y protegiendo activamente 7.000 hectáreas de bosques húmedos en las regiones altoandinas de Perú. Así que sí, eso sería todo. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier consulta. Buenas noches. Ahora que estaba hablando del musgo blanco, empecé a buscar un poco de la biodiversidad que depende de este. Entonces, mi pregunta era más relacionada a cuál vendrían a ser las medidas que implementaría INCAMOS para minimizar sobre todo lo que es el impacto ambiental que va a realizar la extracción de este, ¿verdad? Y cuáles serían en sí las medidas y los niveles o cómo lo van a regular. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primera instancia, como les había comentado, el tema de la quema es algo que una vez que una comunidad ni siquiera necesariamente empieza a cosechar, pero una vez que las comunidades se enteran del valor que tiene el musgo, la quema prácticamente se detiene al 100%, porque ya dejan de verlo eso como una mala hierba, sino como una potencial fuente de ingresos que se vuelve importante para ellos. Entonces, ese es un primer impacto positivo que se está realizando al reducir ese tema. Ahora, algo que es muy importante para nosotros en el proceso de cosecha es la forma en realidad en la que se está cosechando. Básicamente el musgo, pensemos que mi mano es la tierra y esta parte de acá, la palma de mi mano es la raíz, mis dedos son las fibras que crecen para arriba. El musgo crece de esta manera. Entonces, durante todo el proceso que nosotros hacemos de cosecha y cuando hacemos los entrenamientos con las comunidades, se les entrena y se les capacita para que ellos solamente estén utilizando las fibras que crecen por arriba, más no la raíz. No es una extracción, es una cosecha. Por eso nosotros siempre repetimos mucho esa frase para que no haya alguna clase de malentendido, porque trabajar, o sea, se puede extraer la raíz, pero eso evita que vaya a haber un crecimiento nuevamente futuro. El musgo demora aproximadamente unos 2 a 3 años en volver a crecer al largo que es comercialmente viable. Y nosotros trabajamos, como les había comentado, con planes de manejo que son autorizaciones que nos entrega CERFOR para poder cosechar. Estas autorizaciones usualmente tienen un mínimo de duración de 3 años y al momento en el que está autorizado, nosotros pactamos con CERFOR y con las comunidades para poder dividir toda la zona que va a ser cosechada en 3 áreas y trabajando en una rotación de cultivo anual. De tal manera que en el año 1 se cosecha 1, año 2, área 2, 3, 3, y cuando ya se tiene que hacer la renovación del plan de manejo con CERFOR, volvemos a la zona 1 donde el musgo ya ha vuelto a crecer correctamente. Tenemos un equipo que está compuesto por gente de las mismas comunidades que está en constante comunicación con todas las comunidades también,
visitándolas frecuentemente para poder supervisar que todo el proceso se esté realizando de forma correcta. Y las mismas comunidades en realidad se concientizan muchísimo con eso y protegen su propio musgo, porque como te digo, ya lo ven como un tema mucho más valioso ahora, entonces ya no van a dejarlo porque saben ellos que si yo saco todo absolutamente de esta zona de manera incorrecta, cuando vuelva a dar la vuelta al asunto ya no voy a tener que sacar. Entonces ellos son mucho más conscientes en este tema y entienden que trabajar con una planificación de rotación se vuelve mucho más práctico. Buenas noches. Entiendo que el producto se está exportando como materia prima, ¿verdad? ¿O hay una manufactura en otros tipos de productos? ¿Le damos un valor agregado desde la empresa Incamos? Sí, el proceso de producción es simple, pero hay un proceso de producción de todas maneras involucrado en el asunto. Básicamente el musgo nos llega a nosotros en sacos, las comunidades lo extraen como les estaba indicando y lo meten en sacos. Esos sacos llegan a la planta, nosotros lo ponemos en camas de secado y eso, dependiendo de la temporada del año, puede demorar unos 2-3 días en secar hasta el nivel de humedad que normalmente es necesario para poder hacer exportación. Una vez que el musgo está secado, pasa por una máquina vibradora, que lo que hace es vibrar el musgo y retirar impurezas, y después pasa por una prensa hidráulica que lo compacta en el tamaño que el cliente esté pidiendo, que puede ser un paquete desde 150 gramos, que es una cosita así, hasta un bloque de 5 kilos que parece un bloque. Y adicionalmente a eso también tenemos una línea de producto que se le llama el musgo verde, que es exclusivamente ahora lo estamos mandando para Inglaterra, que es un musgo que es teñido con un tinte verde natural, que lo utiliza más que nada para un tema de decoración, pero el proceso de producción es básicamente el mismo, con la diferencia que en vez de vibrarlo y prensarlo, lo tiñes y lo empaquetas. Muchísimas gracias, Juanjo. Incamos es una empresa que he tenido la suerte de conocer hace bastantes años y la verdad que su lucha por la sostenibilidad y por ayudar a las comunidades altoandinas es muy resaltante. Ustedes acaban de escuchar esta charla y creo que se lleva una inspiración para que si es que quieren ayudar a estas comunidades altoandinas que tenemos cerca, se den cuenta que no es imposible. Todo lo contrario, es simplemente ganas de hacer las cosas y sobre todo mucho trabajo de por medio, ¿no? Porque todo lo que han hecho ellos no ha sido cuestión del día para la noche, sino realmente pues ha sido muchas horas de desvelo, de sacrificio, de trabajo y de verdad estamos muy agradecidos por eso. Un aplauso, por favor.